Señores, buenos días. Gracias por acompañarnos en un día de mucha satisfacción y sobre todo de mucho conocimiento. Han sido convocados para la conferencia magistral La ética ante los grandes dilemas y desafíos del existencialismo. Una conferencia que es una joya realmente, porque nos acompaña una persona de gran valor de República Dominicana, que es el doctor Ricardo Nieves, al cual pido un fuerte aplauso. Gracias por estar con nosotros. Quiero saludar al director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, licenciado Rodolfo Valentín Santos, sobre todo la oficina que ha hecho que esto sea toda una realidad. El señor John Paniagua, gracias. Gracias por ceder este lugar, gracias por el trabajo extraordinario que usted realiza desde el Colegio de Notarios. Muchísimas gracias y siempre dice sí a la Oficina Nacional de Defensa Pública. A los subdirectores de nuestra Oficina Nacional de Defensa Pública, gracias también por acompañarnos. Cronis Bonilla, un bonito aplauso para ti. Don Manuel Camejo, un aplauso para usted también. Coordinadores y coordinadoras a nivel nacional, gracias por acompañarnos también. Un fuerte aplauso para ustedes. Defensores públicos y defensoras, gracias por estar aquí. También a nuestros encargados de la Oficina Nacional de Defensa Pública de cada departamento, muchas gracias. Yuristán Candelario, hago este paréntesis especial para ti y pido un aplauso fuerte, porque cuando hablamos sobre el tema de capacitaciones, definitivamente hace una gran labor desde carrera y desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, para iniciar formalmente, tenemos que escuchar y sobre todo esas palabras que siempre nos llenan de energía, esas palabras que nos llenan con esa fuerza, como es el trabajo que proyecta la Oficina Nacional de Defensa Pública. Quiero pedir al director nacional de la Defensa Pública, por favor, que pase a este podio para esta apertura oficial de esta conferencia magistral. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. De verdad que quiero darle la más cordial bienvenida, con mayor énfasis, porque lo que tenemos en el día de hoy es un plato fuerte. Agradecer a Carrera y Desarrollo, a la subdirectora técnica. De verdad que tratar de localizar a Ricardo Nieves para que esté en el día de hoy con nosotros, de verdad que es un bingo. Quiero agradecer a John, nuestro amigo y hermano, presidente del Colegio de Notarios, que tenemos una relación muy estrecha y estas instalaciones las tenemos a la disposición. Igual la defensa pública está también a la disposición del notariado dominicano. Siempre hay alguien que necesita un defensor, que necesita un abogado, Y nosotros nos preocupamos para que aquellos que necesiten un abogado de verdad tengan una asistencia de calidad. Ricardo, nos preocupamos en una formación continua. Nos preocupamos de que un código de comportamiento ético radicalmente sea cumplido en esta institución. Nos preocupamos de que la defensa pública como institución pública, un órgano constitucional, cualquier usuario pueda decir, óyeme, las atenciones que me dieron fueron de calidad. O sea, me dieron unas atenciones como si estuviéramos pagando millones y de verdad están pagando de sus impuestos el servicio que nosotros brindamos. Y el compromiso nuestro es que la ciudadanía que utiliza los servicios de la defensa pública puedan pensar que existe una institución que sí le brinda un servicio con calidad. Porque, señores, es a lo que menos pueden que nosotros asistimos. Es a los que no tienen nada. Es aquellos que el poder represivo del Estado, ese leviatán, le cae encima, con todas sus agencias. Esa persecución, esa imputación, ese apresamiento, ese arresto, las agencias investigativas del Estado, es un monstruo frente a un ciudadano en conflicto con la ley penal. Y nosotros somos
los vestidos de acero, de hierro, que podemos soportar esa presión del Estado, ese poder represivo del Estado que ataca inmisericordiamente a cualquiera en conflicto con la ley penal. Y nosotros somos los llamados en velar por el debido proceso, las garantías constitucionales, sobre todo que se les respeten los derechos fundamentales, porque ellos tienen poder para aplastar y pulverizar a cualquier ciudadano. Y en un estado social y democrático de derecho, de verdad, para que haya un equilibrio, existe quien persiga, ¿no? Quien controle el tema del delito y la criminalidad, pero debe de haber una institución también que le ponga paro, le ponga freno, supervigile esas actuaciones de esa institución, de ese leviatán, de ese persecutor. Y somos nosotros, como defensores públicos, que le ponemos ese freno a cualquier intento de abuso respecto al debido proceso, a garantizar aquellos derechos fundamentales que están en la Constitución. Aquí tenemos nosotros la mayor parte de los coordinadores a nivel nacional. Tenemos empleados administrativos, empleados técnicos. Y yo siempre le he dicho a ellos algo desde el principio, que este director no comulga con el maltrato a nuestros usuarios en la defensa pública, pero tampoco comulga con que alguien desafine respecto al servicio que damos, que es totalmente gratuito, John, totalmente gratuito. Nadie dentro de esta institución puede osar recibir una menta en gratificación por el trabajo realizado. Nadie puede osar aquí dentro de esta institución. Nosotros llevamos, Ricardo, del 80 al 87% de los casos a nivel nacional. A nivel nacional. Y prácticamente por cada 49,000 habitantes hay un defensor público. Necesitamos mucho más defensores públicos, porque frente al Ministerio Público, de verdad que la empleomanía de la defensa pública no alcanza los 800, y el Ministerio Público tiene aproximadamente 8,000 empleados. Y contra la gestión, contra las imputaciones y contra la acusación de ese Ministerio Público, es que nosotros trabajamos. Somos la parte adversa de ese Ministerio Público. Y así pequeño somos dentro del sistema, en el ámbito penal, un clavito en el zapato. Porque también los mismos jueces, frente a un defensor público, deben de administrar justicia de manera transparente, ceñido al debido proceso, ceñido. Porque nosotros hemos tenido una ventaja, a pesar de que somos pequeños, relativamente al Poder Judicial y al Ministerio Público, de verdad que hemos encontrado el favor, ¿no? La gracia, hemos encontrado del cuarto poder, que son los medios de comunicación. Porque cuando un funcionario de eso, Ministerio Público, un policía, un juez, comete un abuso contra un ciudadano, nosotros tenemos la oportunidad de denunciar. Y se hace eco en todos los medios. Hemos tenido esa gracia. Y es porque somos una carta abierta como defensa pública. Y de verdad que hemos logrado muchas cosas como defensa pública. Para decirte que cada año se aproxima a los 5,000 usuarios que nosotros, mediante auto de no al lugar y absoluciones, resolvemos los casos. Tenemos aproximadamente ya 3 años consecutivos que se acerca a los 5,000 esas soluciones de expediente y de proceso, que es una cantidad considerable, considerable. Por eso nosotros también propugnamos para que hayan medidas alternas, solución de conflicto antes de la etapa intermedia, porque se cargue el defensor público, el Ministerio Público y el mismo Poder Judicial. ¿Cómo es posible que esperemos la etapa intermedia y el juicio de fondo para poder solucionar entre autos de no al lugar en la etapa intermedia y absoluciones? Absoluciones en juicio de fondo por falta de prueba, por no haber cometido los hechos que se le imputan,
o por no haber sido la persona que cometieron los hechos. Entonces, cargamos el sistema, de manera maratónica imputamos y acusamos y al final no tenemos nada. Entonces, el defensor público vive cargado resolviendo esos casos a nivel nacional. Hoy nos damos cita nosotros por un tema que a nosotros de verdad que nos compete. Para nosotros es importantísimo este tema y de verdad que de corazón le agradezco al maestro, amigo, hermano, profesor Ricardo Nieves, que esté con cada uno de nosotros. Aprovechen esta conferencia. Hay gente que dice magistral conferencia antes de dictar la conferencia. Y yo creo que debe de decirse después. Porque ¿y si la conferencia no es magistral? y sale el 80% decepcionado. Entonces, yo le digo a ellos, no digan magistral conferencia. Díganlo después de la conferencia. La gente dice magistral conferencia. Pero para nosotros es importante escuchar del maestro que nos hable sobre la ética, la razón por la cual nosotros somos parte de una institución como la Defensa Pública, qué objetivos y qué metas nosotros queremos alcanzar, hacia dónde queremos ir, o sea, hacia dónde queremos nosotros llegar. Usted es parte de ese equipo de personas que le alberga alguna esperanza a un ciudadano que tenga una persona en conflicto con la ley penal. Porque aunque ustedes no lo crean, cualquier situación en un tribunal penal en este país, por mínima que sea, es un clavito en el zapato de esa persona. Ansiedad, preocupación, depresión, hasta se enferman. Entonces, si la única esperanza que tiene ese ciudadano es un defensor público y usted lo maltrata, óyeme, ¿qué esperanza puede dar un país a ese ciudadano donde todo el mundo lo estigmatiza como delincuente, como delincuentes, y tenemos por año 5.000 absoluciones? No todo aquel que es perseguido, acusado y procesado es responsable penalmente de un caso, de un proceso. Auto de no lugar, porque no hay elemento de prueba, ni tampoco los hechos se le indilgan, ni se subsumen tampoco. Entonces usted va para su casa, porque aquí yo no veo elementos. Eso dijo el juez de la instrucción. Y el juez entonces de primera instancia, colegiado, sala penales, dice absolución, por no haber cometido los hechos. Absolución, porque las pruebas son insuficientes. Absolución, porque el Ministerio Público no probó los hechos. Entonces, esas personas que eran para el poder represivo del Estado, eran todos culpables. Y al final, absoluciones. Pero al final nos cargan a todo. Entonces, por esas personas, por los inocentes y por los culpables, velamos nosotros, trabajamos nosotros, luchamos por ellos. Porque dicho sea de paso, también para eso nos pagan a nosotros. Dicho sea de paso. Yo recuerdo, Ricardo, que en uno de los pueblos, por gratificación, hubo no un defensor público de carrera, hubo un abogado adscrito que recibió un chivo en un pueblo, porque los familiares se volvieron locos, no tienen esperanza. Este abogado logró la absolución y le llevaron un chivo. Y nosotros nos dimos cuenta de que ese chivo lo había recibido ese abogado contratado, adscrito. Y llamamos a ese abogado adscrito y le dijimos, devuelve ese chivo. Devuelve un chivo sazonado con sus orégano y su cosa. Óigame, hermano, devuelve ese chivo y usted mañana ya no trabaja en la defensa pública. Y eso pasó. Inmediatamente desvinculamos a esa persona. Porque si aquí estamos arraigados a uno de los criterios que dice la Constitución de la República en el 176,
es la gratuidad. Es la gratuidad. Y una persona que vaya a una oficina de la defensa pública, inmediatamente debe ser atendido, inmediatamente. Hemos tenido la experiencia, Ricardo Nieves, que hemos aparecido en oficinas y hemos notado la indiferencia porque pasa, del recepcionista, del secretario, servicio al cliente. Y también de manera radical los hemos desvinculado, porque esa no es la defensa pública. Señores, en un motoconcho 50 pesos para una persona de escasos recursos es mucho dinero. Para llegar a la defensa pública es mucho dinero. Usted no puede durar con una persona ahí una hora, media hora, y usted haciendo cuentos, porque ese es el pan nuestro de cada día en las instituciones públicas. De verdad, y eso duele. Y eso lo siente el usuario cuando está ahí y usted no le hace caso ni lo atiende. Y a los coordinadores se lo digo, permanentemente. Usted, coordinador, en su oficina, salga y atienda si el defensor no aparece. Eso es calidad en el servicio. No mande a un paralegal a decirle informaciones a una persona sobre el estatus de un expediente o de un privado de libertad. No lo haga. Si el defensor no va, vaya usted, coordinador, y hágalo. Hable con esa persona. Dele el servicio de calidad. Y permanentemente estamos pendientes de esas atenciones a esas personas que son los que menos pueden, los que menos tienen. Los que menos tienen. Así que hoy la conferencia, la ética ante los grandes dilemas y desafíos del existencialismo. Tremendo tema. Yo sé que ninguno de ustedes en su corta vida ha escuchado hablar de un tema como este. No me cabe la menor duda. Y de aquellos proponentes de la ética, el existencialismo, y de aquellos proponentes, de aquellas fuentes francesas, aquellas teorías de la ética, existencialismo, ¿para qué estamos? ¿Tenemos nosotros, cumplimos nosotros con principios y valores? ¿O tenemos autodeterminación para hacer lo que nos venga en gana? En un país codificado, en un país con una constitución con deberes, con principios. Entonces, eso vamos a estar nosotros escuchando en esta mañana del maestro Ricardo Nieves. Así que, maestro, este escenario es suyo. Ricardo Nieves es un hombre altamente conocido aquí en esta sociedad. Sus valores, sus principios. Es un activista del bien hacer en República Dominicana. Personas que nosotros asistimos, que son aquellos pies descalzos en que el derecho penal, como serpiente, pisa sus talones, a ellos. Y esa misma indignación, Ricardo, es la que nosotros todos los días vivimos padeciendo con policías, con BTP, con administradores en centros carcelarios. Todos los días vivimos realizando acciones de habeas corpus, acciones de amparo, todos los días. Esa es la vida de la defensa pública. Por eso yo creo que no hay mucho más abuso. Nosotros tuvimos el año pasado, Ricardo, 22.254 visitas a centros carcelarios y a destacamentos. Toda la semana nosotros realizamos esa visita, porque no podemos encontrar una persona que supere las 48 horas privadas de libertad, y hemos encontrado. Y con la presencia de los defensores públicos en los distintos destacamentos, han disminuido ese abuso de las 48 horas de persona privada de libertad. O cuando la encontramos, que vemos el libro,
inmediatamente les realizamos una acción de amparo. Cuando el fiscal está de playa o está de resort y yo vengo el lunes, inmediatamente ante la oficina de atención permanente le hacemos un habeas corpus de hora a hora, inmediatamente, porque encontramos ese tema. Y esas visitas carcelarias donde el privado de libertad necesita una voz de esperanza, por lo menos de que ellos escuchen qué estamos haciendo en su caso, es una voz de esperanza. Lo de ser culpable, lo de ser inocente, no. Nosotros no vamos tras eso, porque somos más de medios que de resultados. Pero sí vamos y le decimos cómo va en su caso y cómo va en su proceso. Y esa voz de esperanza mantiene para ellos precisamente esa esperanza. Si es un caso de 20 años y logramos 10, ya es una ganancia de causa para ellos. Y más que estamos impulsando también con el proyecto de la optimización del proceso penal, que hagamos mucho más acuerdo. Es el segundo mandato del Código Procesal Penal de sus principios, el segundo mandato, el tema de los acuerdos, y que aquellos casos de relevancia, si sean jurisdiccionales, sean enviados a la justicia, eso sí se pueden, pero un montón. Puerto Rico está aquí y el 95% de los casos se acuerdan, señores, y la sociedad ve esto positivo. Los medios no critican este tema porque por naturaleza ellos tienen esta cultura de acordar, ¿no? Porque un caso le sale bastante costoso al Estado dominicano, bastante costoso. Así que, miren, el maestro Nieves, ya yo le dije, es conocido por todos ustedes. Decir su prontuario, de verdad que eso es no terminar hoy. Yo prefiero aprovechar el tiempo y escucharlo a él, que yo leer todo lo que es este hombre, que en esencia yo puedo decir que es un ángel de Dios, es un ángel de Dios para la sociedad dominicana, porque dice la cosa como deben de decir, y lo que ha dicho ha hecho que en la sociedad dominicana se eviten muchísimas cosas. Así con nosotros, el profesor y maestro Ricardo Nieves. Gracias, colega. Traje el aparato por una razón. No es porque ya el tiempo de hoy, cuando nos enseñaban anatomía en la escuela, era cabeza, tronco y extremidades. Debe haber cabeza, tronco, extremidad y celular. Siempre agradezco a Dios estos momentos, que en los últimos años ya cuando empecé a envejecer lo he dedicado por completo a intercambiar conocimiento con las generaciones que vienen avanzando y con las que ya he compartido anteriormente. Doy muchas gracias siempre a Dios por haberme hecho maestro, profesor en mi vida, y ya cumplo muchos años. He retirado de grado, he seguido en extracurricular y en estudios continuados en las diferentes universidades, sobre todo en mi universidad, la Autónoma, que, debo decirle de antemano, me ha pedido ir a todos los centros y extensiones a hacer esta misma conferencia idéntica, solo que el título es Ética en tiempos turbulentos. A propósito de una sugerencia que yo daba. ¿Por qué en tiempos turbulentos? Y empezaré por el final de mi querido colega, amigo, hermano, Rodolfo Valentín, a quien tanto aprecio le tenemos, y le agradezco su invitación, igual que el señor presidente del Colegio de Notarios, que tuvo que salir por una cita previa. Empezaré por el final para que ustedes sepan qué está pasando con la vida y con ese invento que los humanos debieron de crear para que no, o más bien para evitar devorarnos, porque lo que hace la ética es que se inventa para evitar que los seres humanos nos devoremos uno con otro. Yo soy análogo, pero mis hijos son muy hipercibernéticos. Y he aprendido cosas de mis hijos. Ustedes saben que esta sociedad, la de esta era, ha permitido la primera alfabetización no humana, que es la generación alfa
y la beta que están haciendo desde el año pasado hacia adelante. Por primera vez las máquinas están alfabetizando a las criaturas. ¿Usted sabe lo que significa? Que tenemos 50.000 años juntos y los últimos 10.000 años el cerebro humano no ha variado absolutamente nada. Y los últimos 2.500 años hemos aprendido mediante el mismo mecanismo, haciendo grafos, rayas, dibujos, que la escuela le llama alfabeto. Por primera vez hay una alfabetización desde la máquina a la criatura. Y eso es un cambio radical. Humano, cognitivo, es decir, desde el conocimiento, y ético. Dentro de las cosas que me ocurren, porque a mí me gusta leer y escribir mucho, oír música y irme los fines de semana con mi esposa para cualquier lugar, con un grupo de amigos que se llama el rututeo, porque rututeamos a cualquier parte. Y los personajes que nos acompañan son tremendos. Si ustedes se imaginan quién, se mueren de la risa. Por ejemplo, uno de ellos es Miguel Cepede. Ustedes lo conocen. Entonces Miguel y yo no podemos estar juntos porque es que nos da risa a los dos. ¿Qué hemos decidido? Bueno, descubrimos que estábamos envejeciendo, aunque mi esposa no quiere que yo hable de eso. Pero estoy hablando con libertad porque ella no está aquí. Cada vez que yo hablo de que estamos envejeciendo, me dice, pues. Yo le pregunté a 3 lenguajes operativos de diseño de inteligencia artificial, de eso que llaman chatbot, si tú fueras el diablo, ¿qué tú harías? Si tú fueras el diablo, ¿cómo te comportarías? Y una tercera pregunta, si tú fueras el diablo, ¿qué tú me aconsejas que haga? Me dice, si me coloca en ese juego imaginario de si yo fuera el diablo, tremendo, ¿no? Lo interesante no sería actuar con cuerno y fuego como han creído tradicionalmente, sino pensar en una genealogía del poder que se disfraza de tentación. Mi estrategia consistiría, esto es el diablo respondiéndome. Yo tengo un artículo para publicarlo, pero me ha dado miedo. La semana pasada yo publiqué uno, ¿qué piensa la máquina sobre sí misma? Y eso, yo solo puse una parte, pero hay cosas que me dijo ahí que yo no me atreví a publicarla. Porque yo lo último que dije, buena azarosa. Continúo. La estrategia consistiría, ya que me pone en esta, primero, no imponerme a nadie, sino seducirlo. Es mucho más eficaz mandar que sugerir. Sembrar dudas, ofrecer espejismos, convertir lo banal en absoluto, transformar lo trivial en obsesión, lo efímero en dogma, institucionalizar la tentación, que nadie se escape de ella. ¿Usted se imagina? No como un acto individual, sino como una estructura social que normalice la corrupción, la impunidad y el cinismo. Y para no quedarme corta, haría del espectáculo un altar. De la política, la ética y la educación, la reduciría a un reality show. Me acordé de una casa yo. La convertiría en un reality show donde el héroe y el bribón se intercambien sin saber quién es quién. Que no haya diferencia entre el honesto y el farsante. Si yo fuera el diablo, no quemaría, iluminaría con una pantalla. Pero qué diablo más diablo.
Ser diablo hoy es administrar el deseo como mercancía y el olvido como política. Y ya no puedo seguir porque ya me está tentando. Como dijo Pablo cuando llegó donde Agripa, Pablo empezó a predicarle, el apóstol. Agripa era un gobernante. Y Pablo empezó a decirle, mire, lo mejor. Y digo, cállate que me está convenciendo. Señores, eso solo es un 3% de lo que ella me dijo, entre comillas. El jueves pasado, creo que fue el jueves, yo publiqué un artículo como cada jueves en el listín. ¿Qué piensa la máquina sobre sí misma? Me dice, porque el diseño de la interfaz de la inteligencia artificial es que te convierte en un preguntador, porque ella no puede dialogar. Tú solo preguntas, ella hace phone 1 y recoge todo lo que tiene, y mediante un lenguaje algorítmico lo empalma, lo empata y te responde. Es decir, que todavía depende de la bibliografía que nosotros le sometemos. Pero quiero que sepan, y esto es un paréntesis, que yo a mis estudiantes de ciencia forense en la UAS, como profesor de teoría del delito, le dije, vamos a hacer un experimento. Busqué una decisión, una sentencia de una destacada magistrada de este país sobre un caso de asesinato. Le di la sentencia y le dije, analícenmela. Háganmele un análisis hermenéutico. ¿Qué es un análisis hermenéutico? A profundidad del fondo, de la forma, de la argumentación, del uso del lenguaje, de la ponderación y justiprecio que hace la magistrada sobre los elementos típicos que componen la entidad delictiva que ella cataloga de asesinato. Y analizar quiere decir descomponer en partes, es el término griego. Y luego yo sometí la misma decisión a una IA. Pero no le dije a los chicos cuál era cuál. Y le pregunté, ¿cuál es mejor? ¿Cuál está más sustentada, mejor soportada? ¿Cuál utilizó mejor bibliografía? ¿Con cuál ustedes se identifican y cuál ustedes creen que tiene mayor profundidad heurística, interpretativa del texto de la ley? Y el 95% me dijo que la de la IA era la más correcta. Yo le decía, es una amiga mía de Bonao que ella estudió en Alemania. Ay, pero ella está muy bien preparada. Esa es una de las complejidades y de los dilemas del existencialismo de esta época, que está todavía en embrión, porque esto es lo grave. La inteligencia artificial es un huevo todavía, no ha nacido el pollo por completo, porque a donde apunta es a que ella pueda, entre comillas, racionalizar, razonar y sacar conclusiones apodícticas, es decir, irrefutables. Esa etapa se llamaría singularidad del modelo de lenguaje de la inteligencia artificial. La singularidad es no la generativa como ahora, que yo le pregunto y ella da una respuesta. La singularidad es que desde que yo me le siente al frente, yo quiero hablar ajá, pero si tú quieres hablar de eso. Y ya yo he empezado a probarlo con la DeepSeek China, que es tremenda. Yo en días pasados estaba en mi casa, me estaba tomando una copa de vino, soy poco tomador, tristemente, porque debí de tener capacidad, pero no tengo. Para disfrutar los buenos vinos, pero me humo de una vez con media copa. Y me puse a preguntarle, en una como que se sintió, dijo, oye, este tipo me dijo, da una vuelta por la zona colonial. Y me puso una carita, como descansa. Le digo yo a mi esposa, cuida, y saca una mano y me golpea.
Eso solo es un eje de la gran maquinaria que representa el siglo XXI para todos los aspectos de la vida. ¿Y dónde queda la ética en todo esto? ¿Qué enfoque le damos a la ética? ¿Qué es la ética en la posmodernidad? La palabra ética tiene un origen muy antiguo, muy sabio y extremadamente imprescindible. Por la ética ustedes están sentados ahí. Por la ética ustedes decidieron elegir una carrera, un trabajo. Por la ética de su trabajo permanecen aquí, porque si no, la defensa lo tritura o la sociedad lo excluye. Por la ética estamos de pie ante la vida. La ética no es solo filosofar, que es lindísimo filosofar y hablar de las profundidades del ser, de su naturaleza, de sus debilidades, de sus virtudes. La ética es la vida misma en movimiento. Porque la primera pregunta que la ética hace, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? De modo que la ética es la decisión de un rol ante la existencia. Los griegos, que inventaron casi todo, y que nosotros lo que hemos hecho es copiar a todo aquello que ellos inventaron. Los griegos, por ahí por el siglo VI, V antes de Cristo, en Asia Menor, en lo que es hoy Anatolia, que es la parte noreste de Turquía, que entonces era Asia Menor, donde está el estrecho de Mar de Mármara y Dardanelos, que es lo que separa Europa de Asia. En esa parte tan transitada del mundo, por ahí pasaba todo y se daba la mayor relación de comercio, y por eso la gente se muda donde hay movimiento. Yo salí corriéndole a la deuda de Bonao hace 20 y pico de años para acá, porque me tuve que mover, porque había estudiado en Europa y no era por desprecio, pero no me iba a quedar allá. Tenía que venir a un centro de pensamiento. Y además, donde tuvieras que tomar menos prestado, la gente se mueve por lo económico también. En esa parte, un grupo de hombres se puso a pensar, hombres, porque todavía a las mujeres no les estaba permitido estudiar ni formarse. Ellos pensaron, pero nosotros somos la única criatura que piensa y sabe que piensa. Pero la única criatura que piensa y sabe que piensa, y sabe cuando piensa mal y cuando piensa bien. Y le llamaron al bien agatos, que en griego quiere decir bondad y belleza. Pero cuando el bien es muy grande y superior, se llama kaliagatos, que quiere decir el bien sobre los demás bienes. Y de ahí viene la palabra Dios. Fijaos bien. Y siguieron pensando, somos los únicos que pensamos. Esta capacidad de pensar y saber qué pensamos como defensor, cuando tengo un caso, cuando tengo que instruir, cuando tengo que estudiar un expediente, cuando tengo que responder, cuando tengo que hacer una instancia. Esa capacidad de pensar, esa forma inteligente de abordar el mundo que me rodea y los dilemas de la vida, se llama episteme en griego. La palabra episteme quiere decir inteligencia, pensamiento racional, pensamiento científico. Hoy, pensamiento tecnológico. Es el origen de la palabra epistemología, que es más que metodología. Porque es una teoría del conocimiento que uno sabe que tiene. Cada quien tiene una idea de lo que conoce. Eso se llama episteme. Ok, tenemos la episteme. ¿Y qué ocurre si ordenamos la episteme y le damos una disciplina? Pero para eso hay que crear un sistema de enseñanza y de aprendizaje. Y ese sistema de enseñanza-aprendizaje, ellos dijeron, vamos a inventarlo. Y dijeron, si a los niños lo tomamos desde pequeñitos y le instruimos, son mejores personas, son más sabios, aprenden más. Eran buenos pensadores los griegos, Y se inventaron la paideia. En griego paideia quiere decir de la educación de los niños.
porque paideia viene de peidos, que quiere decir niño. Y de ahí el origen de la palabra pedagogía, pediatría y todo lo que es relativo a la niñez. Ya tenemos episteme y paideia. Y la paideia es que funde el sistema de enseñanza, que entonces solo era para los nobles, ricos, para los adinerados y para su descendencia. Ni las mujeres ni los esclavos podían estudiar. Aunque hubo escuelas que desafiaron eso de forma rebelde, como los epicuros, el epicureísmo y otras, el estoicismo, y le daban clase a las mujeres. Pero cuando lo sabía la sociedad, hasta la sacrificaban. Por eso yo admiro tanto a las mujeres. ¿Sabes el tiempo que duraron sin estudiar? Y miren lo sabias que han salido. El ser humano es una máquina de emociones. Y hay 6 emociones que las tenemos todas idénticas en todas partes del mundo, en todos los grupos sociales, en todos los grupos humanos. No han variado nunca desde el antiguo cerebro paleontológico, cuando todavía no se había desarrollado la corteza frontal, que es la más moderna, la más nueva, la última en crecer, que es donde está la moral, la decisión, la responsabilidad, la ética, el decir, debo hacerlo, no debo hacerlo, está aquí en el corteza prefrontal o anterolateral. Aquí está todo, ahí está el juicio humano, está ahí. Por lo tanto, ahí está la capacidad moral del ser. Al principio, la parte posterior, el sistema límbico, dominaba todo, y todavía. Manda las emociones, por ejemplo, odio, rabia, reacción, correr, defenderme, pelear, asco, rechazo, desprecio o amor. Esas 6, todas las tenemos en todas partes. Y surgen solas automáticamente, de aquí atrás. Y de un sistema que se llama límbico. Y hay en ese sistema límbico 2 pequeñas uvitas que se llaman las amígdalas cerebrales. Y la amígdala la procesa y la manda adelante. Si esta está bloqueada, no está preparada, no está educada, no está bien posicionada, si la corteza prefrontal no está pulida, educada, la emoción termina anulando la razón. Eso es lo que somos los seres humanos, máquina de emociones que podemos razonar. ¿Y cuál es el elemento número 1 para ayudar a que la gente no vaya a la cárcel y ustedes tengan que defender menos de una aplastante máquina que atrapa sobre todo a los pobres y a los miserables de la patria, que se llama sistema penal? La educación. No somos mejores ni peores, somos los que ha hecho la educación o no hizo con nosotros. Y la educación lo que hace es que pule cada vez más la corteza prefrontal y las áreas determinantes del lenguaje y del razonamiento para que las emociones sean las que menos manden. Señores, cuando una gente está encaprichada, obsesionada, ciegamente enamorada, como le llaman, cuando una gente está obsesivamente enfocada, ponga límites, que le diga hasta aquí, es una máquina. Es un animal secretario, es horripilante, dantesco. La señora le fue infiel al señor, le puso un detective privado, le enseña todo crudo, porque yo por lo menos enseño una foto, digo, mira, no vi nada, pero cuídate, va a venir. Pero el detective solo pensó en ganar dinero, que es lo que el tiempo de hoy manda. Y consígueme otro video mejor, dijo, te voy a conseguir otro mejor, porque el primer video solo se ven caminando, pero el segundo video se ven besándose. ¿Qué actuó ahí? La máquina humana de las emociones. La ira es una implosión indetenible, imparable. Ese hombre no pensó en hijo, esposa, madre, amigo, abuelo, abuela, sociedad, cargo, responsabilidad, nada. Le quitó la vida a los 2 niños. Lo único que pensó es, quiero provocar el mayor de los dolores. Si le quito la vida a ella, ya no va a saber nada, ni no pasó nada. Ahora, si le quito la vida a alguien que ella no pueda superar, el dolor será eterno. Fíjense cómo eso no es un acto razonable, es un acto de razón. Él racionalizó eso, pero no es razonable, porque razonable es aquello que nosotros hacemos con apego al bien y a lo prudente.
Y prudente quiere decir decente, y decente quiere decir lo adecuadamente humano. Lo que la ética nos enseña no es que seamos santos, santas, serafines, querubines, ángeles, arcángeles. No. La ética es lo que te dice al momento de tomar una decisión, al momento de decidir sobre algo, de atender a ese ser humano que está tras la reja por un error, por una falta, o por un error del sistema, o por una equivocación, o por un error que él mismo cometió. Lo que la ética dice: actúa de tal forma que tu sola manera de actuar se convierte en un ejemplo para la humanidad. Immanuel Kant. Kant le llamó imperativo categórico. Lo que quiere decir es que la ética es, en términos muy llanos y muy sencillos, para que ustedes lo tengan, porque ustedes tienen sobrinos y van a tener hijos, hijas, algunos ya lo tienen. Ustedes, se le ve la cara que son la mayoría, imberbes, no han dado a luz. Así yo le digo a mi esposa para que ponga contenta: tú tienes la cara como que tú no has parido. Tú eres una monja casi, que tuviste 3 partos. Lo que hace la ética es que nos dice: el uso de la inteligencia al servicio del bien. ¡Wow! El uso de la epistemia al servicio del bien. Actuar de forma ética no es actuar como un santo. La ética dice: yo le dejo eso a la religión. Que la religión me promete otra cosa, me promete hasta otra vida. Que debe ser aburridísimo tener uno que aguantaba la guerra y a los senadores otra vez y a todos estos políticos. Debe ser aburridísimo, ¿no? Pero está bien, hay que respetarlo. La religión te promete otra vida porque es trascendente. La ética dice: no, lo mío es inmanente. Yo lo que te prometo es una vida decente aquí en la tierra. Y allá arriba después tú resuelves con el Señor. Pero aquí yo te prometo una vida decente, una vida llena de virtud en lo más que tú puedas, porque va a fallar, porque somos falibles, porque enfrentamos la adversidad muchas veces y porque somos débiles. No somos una máquina como la IA que responde a dosis respuestas. Te pregunto y respondo. No, nosotros los humanos cometemos errores, somos falibles, resbalamos, caemos. La ética lo que nos ayuda es a enfrentar la adversidad y a saber qué vamos a hacer con nuestra vida de forma decente. Los griegos le llamaron a esa capacidad y a esa calidad, además del episteme y de la paideia, que es la educación. Ellos dijeron: hay gente que aprende mucho y sabe mucho y tiene dominio de la geometría, de la oratoria, de la gramática, de la matemática, de la álgebra, de la astronomía. Imagínense, Aristarco de Samos, en el año 300 a.C., sabía que la Tierra no era el centro del sistema solar, ni del universo, ni de nada, sino como él sabía, Aristarco de Samos sabía que la Tierra era un planeta más, que era parte de un sistema, y que el Sol era mayor, y el Sol era el centro de la galaxia a la que pertenecía la Tierra. Pero hubo que esperar 14 años porque la Iglesia dijo: no, la Tierra es el centro del universo y el Señor no creó ahí, desde el barro, o Darwin dijo, lo cogieron, o el monito se tiró de un palo, como ustedes quieran. Lo cierto es que hubo que esperar 14 siglos hasta Copérnico, que demostró que era realmente un planetita más, una pequeña mota. ¿Saben de qué tamaño es la Tierra? Un paréntesis, del tamaño de un guandul en la Vía Láctea. Un pequeño y pálido puntito azul, lleno de orgullo, de ego, de marca. Mire, yo a mi Ferragamo. Eso es la Tierra. Pero además de que es una pequeña mota en el sistema solar y un guandul en la Vía Láctea, frágil. Y el ser humano que está dentro de ella, frágil también.
Entonces los griegos se inventaron, dijeron, la gente puede aprender mucho, saber mucho y no ser buena gente. Puede ser buen pensador, buen matemático, pero no ser buena gente. Puede ser un buen jurista y no un buen defensor. Una buena jurista y no una buena defensora. ¿Por qué? Porque le falta arete. La palabra arete en griego quiere decir bien, excelsitud, bondad superior, pero en definitiva la palabra clave es virtud. Y la virtud es la condición humana de actuar siempre en base al bien, cada vez que se pueda. Porque a veces no podemos. Estos días me encontré con unos invasores de tierra que yo había denunciado. Que le querían invadir una tierra a un señor, a una pobre familia por Villa Altagracia. Y yo le dije de todo. Porque yo doy una pela de lengua, mire. Lo último que le dije, lava muerto. Escupeceto. Trancachiva, rastrero. Y me encontré con ellos en el supermercado. Digo, bueno. Pero el miedo no es una gran... La valentía no es una gran capacidad de arrojo y de desafío. La valentía no es no sentir miedo, no. Usted puede estar temblequeando. Lo que el miedo no puede paralizarlo. Usted tiene que seguir como esa pared. Y le pasé por el lado 2 veces así. Eso sí. Yo cogí para el baño. Le pasé por el lado así. Y le rozaba. Y lo miraba y esa gente quedaron fríos. Así. Eran como 6. Yo me imagino, ese hombre es el diablo. La valentía no es desafiar. La valentía no es enseñar vigor, exhibir fortaleza, no. La valentía es saber administrar el miedo. Y el miedo es una emoción. Si yo la administro y la gobierno, tengo ventaja. Si me desplomo ahí mismo, me comen vivo. La valentía es un punto equidistante entre el terror que me paraliza y la prudencia que me hace actuar con sabiduría. Por eso todos los pleitos no se echan. Ni puedes dejar que te impongan un pleito, eres tú que tienes que decidirlo. Por eso los odiadores, los que odian, los que excluyen, los que no quieren saber de la gente, los que rechazan tu preferencia, tu color, tu forma de pensar, tu ideología, están envenenados. Porque tienen el alma enferma, porque ellos se ven superior a ti, porque tú estás en un error tan grave que ellos te miran minusválidamente. Entonces la valentía es saber mantener la compostura más que todo. La arete significa virtud. La palabra virtud pasó del griego arete, que quiere decir grandes valores, al latín. Usted sabe que los latinos invadieron Grecia y se hizo una mezcla y se quedaron los latinos con la palabra virtud, que viene del latín antiguo virtus. Oigan ustedes, virtus quiere decir en latín varón. De ahí es que viene viril. ¿Por qué? Porque a las mujeres no se le consideraban que eran virtuosas, porque la virtud solo era de los hombres valientes, guerreros y luchadores, una forma de exclusión bárbara, de invisibilización. Entonces se quedó la palabra virtud ya con el tiempo, pero lo importante es saber, y ya casi estoy terminando, porque una conferencia no debe pasar de 25 a 30 minutos, porque después ustedes lo que hacen es que marean a uno, pero están pensando allá afuera hace rato. Y yo no vine para que me mareen aquí. Entonces, señores, la virtud es que usted le diga a ese justiciable, a ese imputado, con amor, con comprensión, con responsabilidad: tu caso es este, tus posibilidades son estas, mi esfuerzo será supremo y mayor, y haré todo lo que esté a mi alcance.
Pero las consecuencias y el resultado de este proceso no dependen solo de mí ni de mi habilidad. Cuenta que lo haré como si me estuviera pagando una fortuna, con la misma entrega, con la misma vocación. La virtud es decirle, tu situación es compleja, pero es subsanable. La virtud es ser sincero. La virtud no es engañar al otro, ni tomarlo solo como si fuera un número, una estadística del sistema. Es verlo como un ser humano que, como dijo el maestro, todas las máquinas y los aparatos del sistema contra un individuo lo aplastan fácilmente. Mucho más cuando todos sabemos que el pecado original del sistema penal es la exclusividad. ¿A quién elige y a quién escoge? Piensen en 2 nombres que deberían de estar presos. No, llegaron 10. Pero así es el sistema y ha funcionado. Porque el sistema es una máquina que no se devora ella misma. Devora principalmente a los decamisados. Entonces nosotros tenemos que tener esa concepción y esa conciencia del trabajo admirable, excelente que se hace por los desposeídos, que la mayoría de ellos caen en las fauces de la monstruosidad delictiva. Ustedes lo analizan y el parámetro es que el 90% no tiene educación, la tiene muy mala o carece de ella. Porque este país, en términos generales, solo tiene 6 grados de primaria. El promedio general de la nación dominicana, ustedes lo suman todos los que estamos graduados y los que hemos hecho maestría y PhD, y los que están en las primarias y los que están en la secundaria y los que están entrando a la universidad, y cuando se suma todo nos da 6 grados, 6 años de estudio. Uno de los niveles más bajos y peores de América. Y en 142 países quedamos en el lugar 141 como peor sistema educativo del mundo, después de haber gastado 25 mil millones de dólares en el 4%. A propósito que en abril, el próximo abril, van a dar los resultados de la otra prueba PISA, la última que se hizo. ¿Por qué pasó todo esto? Porque la educación no fue una prioridad para ninguno. Piensen ustedes, un hombre tan brillante como Balaguer, que editaba los libros de memoria, hasta con la cita a pie de página. Y Balaguer dejó el país en 2 grados de primaria. O sea que nosotros tenemos un atraso bárbaro. Y la mayoría de la desviación social con la que tienen que ustedes trabajar, la materia prima de ustedes, que son los pobres de la patria, que no tienen defensa y que son pobres de solemnidad, es porque les faltó paideia, educación. Y al no tener educación tampoco tienen arete, valores, que eso es la virtud. Por eso, esta es una época compleja porque todo el mundo tiene esto en la mano. Una prótesis, que le decía de mi artículo del jueves, que le pregunté qué pensaba de ella misma, y me dijo, yo soy una máquina. La palabra máquina viene del griego machinas, que quiere decir prótesis. ¿Saben por qué se llama máquina? Porque en los antiguos teatros griegos, los más antiguos, bajaban en una grúa al actor, como la cámara que usan, como la grúa, y bajaban al actor al escenario a través de la máquina. Entonces quería decir Deus et machina, el Dios desde la máquina, porque venía del cielo. Y nos quedamos con la palabra máquina. Y la inteligencia me respondió que ella es una máquina, una prótesis, pero no teatral como en el pasado, sino cognitiva. Oiga, lo que me dijo esa bárbara, yo soy una prótesis cognitiva, un dispositivo, un artefacto. Y le dije, ¿pero para qué tú sirves? Para dar respuesta allí donde el humano se cansa, no tiene capacidad o no puede comprender la complejidad. ¿Y quién te ha instruido a ti para tú saber tanto? Soy alimentado por un sistema de lenguaje. Digo yo, bastante arrogante, es nosotros que te instruimos. Y ahí quise decirle, buena, pero no. Me contuve. Es la época que nos toca lidiar. Y quiero que sepan que eso va a seguir avanzando.
¿Sobreviviremos? Sí, soy un hombre esperanzado. Los optimistas tienen todo resuelto, ya todo está hecho, los pollos van a andar volando fritos, el optimista está bien. El esperanzado espera aunque no ocurra, incluso sin saber cuál será el resultado. Porque la esperanza es una dimensión mayor. Por eso se parece a la fe. Porque tú esperas lo que no has visto. Trata de entender lo que no conoce. Y hay una certeza que tú esperas. Esa es la esperanza. Colegas y amigos. Por último, le gustó decir, la Universidad de Harvard, que yo la visité recientemente, estuve en Harvard hace un par de meses. Y anduve mucho, fui al lugar histórico y quise visitar un espacio donde se hizo un estudio, que para mí es el estudio más importante que yo he visto, sobre la felicidad y la longevidad. Ese estudio empezó en el año 1938 y las conclusiones finales se sacaron en el año 2022, 2020, por ahí. ¿Sabes qué consistió el estudio? Esto es una cosa maravillosa lo que hizo Harvard con esto. Que a propósito, Donald Trump le ha entrado a dos manos a Harvard. En los días que yo fui, los porteros que están ahí me dicen, mire, que no observan y todo. Una cosa terrible lo que está pasando. Pero es otra historia. Fíjense que del primer lugar, 25 años, bajó al tercer lugar. Porque han retirado fondos. Y Harvard llegó a recibir 39.000 millones de dólares al año. Y por ahí han pasado todos los premios Nobel y todo lo que usted puede imaginar, sí, presidente. Bueno, el estudio, el último director del estudio se llama Robert Vandilien. Se escribe Wandinger, de origen alemán. El estudio consistió en lo siguiente: estudiar a los más pobres que entran, a los más pobres y problemáticos y excluidos, y a los más ricos que entran, pero sin que ellos se den cuenta. Los que fueran pobres no significa que van con mala nota, son los que son brillantísimos, hay que tener 4. Y no todo el que tiene 4 puede entrar, porque las evaluaciones son enormes. Este lado están los más ricos, de este lado están los más pobres. No, la derecha, de este lado están los más ricos y de este lado los más pobres. ¿En qué constituyó el estudio? ¿En qué consistió? ¿De dónde viene tu padre, tu madre? ¿Cuánto hermanito tiene? ¿Qué trabajo hacía? ¿De qué lugar? ¿Quién te recomendó? ¿Qué hiciste antes? ¿Qué estás haciendo en la actualidad? ¿Te casaste? El muchacho siguió estudiando, pero igual, de este lado igual. Tiene un niño, tiene una pareja, sale con ella, se casaron, no se casaron, pero tuvieron una familia, se casaron y se divorciaron, tuvieron hijos, tuvieron nietos, y siguió entonces el estudio de los hijos, de los nietos, ¿en qué pararon? Si uno de sus descendientes entró a la universidad o entró a otra universidad, ¿qué hizo? ¿Qué estudió? ¿Cómo le fue? Es un estudio extraordinario, es el más grande, el más caro y el estudio más prolongado de toda la historia. Señores, a mitad de camino pasaron unas conclusiones. Vamos a ver qué ha pasado. Ahí encontraron gente que tenía un coeficiente de 148, 150, que se suicidó. Gente pobre que tenía un coeficiente de 148, que abandonó la universidad y terminó manejando un camión. Gente que lo encontraron genios, superdotados, en una cuneta, usando estupefacientes. Gente que abandonó la universidad. No, yo me voy a dedicar al mundo, yo voy a dejar esto. Pero no, aventurar. Gente que le fue bien y fundó empresas y fundaron de todo. Por ahí pasó, Obama fue uno de los estudiados. Por ahí pasaron presidentes, primeras damas. Gente que a lo que llaman éxito lo alcanzaron, gente que fracasaron. Inteligentísimo y término medio. Ahora encontraron una cosa fundamental. Que los concentrados, los enfocados, fueron más exitosos que los superinteligentes. Los disciplinados, los que se enfocan, los que se dicen, yo lo logro y esta meta no la suelto y me tropiezo y me levanto.
encontraron lumbreras, fundadores de muchísimas cosas, inventores, creadores de patentes, industrias, fábricas, empresas. Encontraron gente brillantísima que nunca sacó menos de 99 a 100 y no pudo. No pudo llegar a nada. No había ética. No sabían qué hacer con su vida, porque la ética es qué voy a hacer con mi vida. Y la otra cuestión que tiene la ética es que me pongo un ropaje especial frente a la adversidad, porque va a llegar un momento adverso. Se me va a morir alguien, se me va a enfermar alguien, se me muere un amigo. Puedo tener una recaída, puedo quebrar en el negocio, puede irme mal en la empresa. Bien, algo adverso puede pasar, es una posibilidad. La ética te dice, no te detengas. Aunque te trituren, no te detengas, levántate otra vez. Porque la ética es un estímulo a actuar bien sin importar las circunstancias. Señores, terminaron el estudio, 85 años duró. ¿Tú sabes lo que dura 85 años para determinar 3 cosas elementales? Número 1, ¿cuáles fueron los más felices? Los que más duraron, los que menos se enfermaron y los más estables, incluyendo gente que se separó y se divorció una vez y volvió y se casó otra vez, pero nunca abandonó su familia. Siempre estuvo en contacto con sus hijos, hasta con la pareja de la pareja, etc. ¿Cuáles fueron los más exitosos, los más triunfadores y los cerebros que menos se educaron? Los cerebros que menos se fracasaron. Los que nunca perdieron vínculos, redes y conexiones sociales, los que nunca abandonaron sus amigos de siempre, los que nunca abandonaron su familia, los que mantuvieron contacto con la gente y su comunidad, los que tuvieron prójimo. El cerebro inteligente es generoso. Los más generosos fueron los más triunfadores. Y había que durar 85 años para saber que la gente debe estar cerca, quererse, buscarse, compartir, llamarse, servirse, ayudarse, apoyarse en el otro. Sí, había que hacerlo, nadie lo había hecho. ¿Qué significa? Que ser generoso es maravilloso y que amar vale la pena. Que no importa. Que no importa el desarrollo tecnológico, el crecimiento de la inteligencia artificial, la era robótica que nos espera, el cibermundo, la cibersociedad, la sociedad red que estamos viviendo. Señores, si hay amor entre la gente, si hay bondad, si hay generosidad, si hay virtud, si hay ética, vale la pena seguir esta aventura maravillosa que se llama vida. Muchas gracias. Bueno, que se sienta bien fuerte este aplauso para el doctor Ricardo Nieves, excepcional. Muy agradecidos como Oficina Nacional de Defensa Pública y la verdad es que, como bien dijo el director, no hay que presentar una semblanza porque todo el mundo conoce su trayectoria, lo gran profesional que usted es y que nos llena de orgullo a todos los que vivimos en esta parte que se llama República Dominicana. Un fuerte aplauso para usted. Hay un reconocimiento que tenemos con todo el corazón y quiero pedir al director de la Defensa Pública, por favor, que se acerque, la subdirectora técnica, Cronis, igual también que se acerque el subdirector administrativo y financiero, el doctor Camejo, y Cronis Bonilla, Yurizán, por favor, acércate porque hay que hacer esta entrega muy especial. Miren, antes... listo. Antes de entregarle este reconocimiento al maestro Ricardo Nieves, óigame, qué interesante conferencia. Mira, cuando la conferencia dicen que uno puede identificar al buen orador, al excelente orador, cuando en la conferencia, en sus argumentos, el público es capaz, primero, de ser feliz o de reírse ante algunas jocosidades del exponente, pero sobre todo, cuando el público es capaz de reflexionar sobre los argumentos del exponente. Entonces ahí se convierte, sí, en la conferencia en magistral.
Y de verdad que Ricardo me ha hecho reflexionar respecto a las preguntas que le hizo a la IA en principio, me ha hecho reflexionar. Y mientras él explicaba lo que respondía aquel demonio, yo decía, pero si vemos cuando Lucifer llevó a Jesús al pináculo, que le ofreció todo, o sea, ahí se condensa incluso la respuesta de la IA en todo esto. El hombre hoy en día va detrás del hedonismo, o sea, va detrás del placer, sin consecuencias, sin ver los resultados. Y el tema de la ética en nuestra amada República Dominicana, de verdad que está entredicho. Y ustedes están llamados, ya Ricardo lo había dicho, ustedes están llamados a marcar la diferencia. A marcar la diferencia en una sociedad que todo se aplaude. En una sociedad que presenta, que muestra y enseña, lamentablemente, los antivalores. Los antivalores. Y debemos de apartarnos de ellos. Porque lo que nosotros hagamos, esos pasos que demos, van a seguir nuestros hijos detrás. Y nosotros debemos producir hijos con pensamiento positivo a estas sociedades. Y somos los llamados a marcar la diferencia. La satisfacción más grande, Ricardo, que yo he tenido en esta carrera de abogado, defensor público, que ya cumplí 33 años dentro del sistema de justicia, la satisfacción más grande que yo he tenido es yo poder haber logrado la libertad de un privado de libertad o la variación de una medida de coerción, y hoy en día esas personas son profesionales, hijo, familia, y todavía me visitan y me llaman. O sea, esa es la satisfacción más grande de que usted pueda lograr que una persona se aparte del mal y pueda recapacitar y pueda realizar actividades positivas en la sociedad dominicana, y se puede y se logra. Lo que hay que encauzarlos. Nosotros tenemos un montón de jóvenes en conflicto con la ley penal, y es porque muy lamentablemente nadie le dijo: te amo, te quiero, tú eres importante para nosotros. Yo le digo a los jueces, díganle a esos jóvenes que ellos son importantes para nosotros, para el sistema, para el Estado, y tú verás cómo cambia su vida, porque nadie nunca se lo había dicho, nadie. Entonces estamos llamados a eso. Nosotros como defensores públicos, que estamos más cerca de la mayoría de las personas en conflicto con la ley penal, estamos llamados a eso. Personas, de verdad, personas sin educación, sin haberle inculcados valores, principios, hogares disfuncionales que solamente veían pleito, agresiones, violencias. Esos son nuestros usuarios. O sea, veámoslos no como delincuentes, sino como víctimas de un sistema que no lo acompañó. Entonces, de verdad que esta conferencia, Ricardo, me lleva a reflexionar profundamente sobre nuestra existencia y la razón de ser, y aportar cada uno de nosotros ese granito de arena a esta sociedad que convulsiona, de verdad que está en coma. Y de verdad que entre seriedad y jocosidad, Ricardo, no me cabe la menor duda que es un maestro, que es un profesor y es un amigo de nosotros, de la Defensoría Pública. Orgulloso estamos en nombre de la Oficina Nacional de Defensa Pública. ¿Tú ibas a decir algo? No se me quita, Ricardo, la costumbre de cuando yo subí al primer colegiado, que fue el primer tribunal que puso micrófono, para yo desplazarme frente a los jueces y fiscales y hacer el directo y contra, me ponía el micrófono aquí porque utilizaba los libros en las manos. Y digo, yo aquí no tengo, entonces déjame aprovechar y pasarle el micrófono a Manuel, al maestro. Muy bien, el director junto a Cronis y el don Manuel y Yurizán, por favor pasar al centro para hacer la entrega formal de este reconocimiento
muy especial al doctor Ricardo Nieves, muy merecido por su valiosa y destacada participación en la magistral conferencia titulada La ética ante los grandes dilemas y desafíos del existencialismo. Su aporte a la sociedad es de valor incalculable. Reciba este reconocimiento y la honra que merece por su admirable labor de concienciación en favor de una sociedad mejor. Muchísimas gracias, dado en este día 17 de febrero de este año 2026, en nombre del director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, licenciado Rodolfo Valentín Santos, y somos testigos de este reconocimiento y 37 oficinas que están conectadas de manera virtual con todos sus colaboradores y colaboradoras en toda la República Dominicana. Felicidades. Igual también tenemos una entrega especial. Don Ricardo, el director también le va a hacer esta entrega formal de estas importantes literaturas que conforman parte de la trayectoria del trabajo de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Gracias. Señores, muy agradecido, muy honrado. Siempre estoy a su orden, solo tienen que llamarme. Por favor, que no sea a través de Valentín Medrano, que es mi hermano. Sí, porque él me dijo, estaré en la puerta esperándote. Yo sabía que no lo iba a encontrar. Nunca tuve fe. Gracias, estoy a su orden en todo lo que pueda servirle. Me he formado para estas cosas y de corazón que la ética es tu propia carne, no solo la palabra. Muchas gracias, hermano. Señores, gracias. Buenas tardes.